Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los niveles de lectura, el párrafo, el paratexto y los conectores. A continuación, les explicaré sobre los niveles de lectura. La lectura es un proceso complejo mediante el cual los símbolos impresos o escritos llegan a tener significado. Es un proceso importante para expresarse bien oralmente. Sus niveles: la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. En la lectura literal, esta es un nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información que está específicamente expuesta en el texto. Este es el conocimiento de detalles, nombres, personajes, tiempos y lugar de relato. Es un reconocimiento de idea principal de un párrafo o del texto. Es la identificación de secuencias de los hechos o ocasiones y de identificación de relaciones de causa o efecto. En la lectura inferencial, en esta lectura es una lectura implícita de texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se constituyen cuando se comprende por medio de relaciones asociadas el significado local o global del texto. En la lectura crítica, esta es una lectura de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada o sustentada. Las ventajas de la lectura. Permite relacionar unos signos con otros. Es una actividad mental de estructuración. Es un medio de acceso a los conocimientos, a la información y al aprendizaje. Es una forma de recreación. Contribuye a acrecentar el conocimiento de la lengua por la infinidad de recursos expresivos. Para tener una comprensión lectora efectiva, debemos seguir los siguientes pasos: la prelectura, la lectura, la postlectura y la referencia. ¿Qué es la prelectura? La prelectura es la preparación que un lector lleva a cabo antes de empezar a leer un texto detalladamente. La lectura. La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos. La postlectura. Esta es verificar la comprensión de ofrecer explicaciones y ejemplos. Y la referencia es la parte de donde sacamos la información, la investigación para elaborar un documento. El paratexto. El paratexto se refiere a todo lo que rodea o acompaña un texto. Tenemos dos tipos de paratexto, verbal e icónico. El paratexto verbal está compuesto por elementos concretos existentes en casi todos los textos desarrollados correctamente. Nos referimos a el título, subtítulo, índice, prólogo, referencias bibliográficas, notas a pie de página, mención del autor y fecha de publicación. Mientras que en el paratexto icónico, este se refiere a las imágenes, fotos e ilustraciones que acompañan a todo el texto, sirve para atraer la atención del lector, pero también complementan y amplían la información cuando esta es muy compleja o abstracta. En esta parte del paratexto icónico se usan los siguientes elementos, que son los dibujos, fotografías, mapas, esquemas, tablas, mapas conceptuales, cuadros, ilustraciones, entre otras. ¿Para qué nos sirve un paratexto? Un paratexto no solo sirve para anticipar lo que el lector encontrará en un escrito determinado, sino que además se transforma en un elemento fundamental para evitar desperdiciar el tiempo en una lectura inútil o alejada de sus intereses particulares. El párrafo. El párrafo es cada una de las partes en que se divide un escrito. Está señalada por la letra inicial mayúscula y separada una de otra por medio de un punto y aparte. Su estructura tiene una idea principal, una o más ideas secundarias. En la idea principal, esta consiste en la esencia del párrafo. Sin ella no se puede comprender el mensaje central que contiene cada uno. Las ideas secundarias amplían, complementan o reiteran la idea principal. Tenemos 4 tipos de párrafos: el párrafo expositivo, párrafo narrativo, descriptivo y argumentativos. El párrafo expositivo son aquellos párrafos que brindan información sobre un tema, un acontecimiento o un concepto. Ejemplo, es en una exposición de clase, un tema en particular podría ser las plantas. Brindaremos información explícita sobre lo que es las plantas y sus partes.
En los textos narrativos, estos son aquellos que relatan acontecimientos que se desarrollan en un lugar y en un determinado espacio temporal en el que participan diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. En el texto descriptivo, son aquellos que buscan detallar los rasgos o atributos de un elemento, ya sea un objeto, una persona, una situación, animal, lugar, entre otras cosas. Un ejemplo, la casa donde crecí era inmensa, tenía 5 habitaciones, una casa, una sala, un comedor, una cocina. Aquí en este texto estamos describiendo lo que teníamos en nuestra casa, que era enorme. En el texto argumentativo, estos son aquellos que se utilizan para demostrar o justificar la opinión de un autor. Por ejemplo, cuando leemos un texto, damos nuestro punto de vista del tema y que acabamos de leer. Los conectores. Los conectores son palabras, expresiones o frases cortas que sirven para enlazar, unir oraciones y párrafos. De esta manera se logra una redacción coherente, ordenada y lógica. A continuación vamos a hablar de los siguientes conectores. El conector casual. Este indica una relación causa-efecto entre la estructura que une. En este tipo de conectores se van a usar los siguientes términos. ¿Por qué? Ya que, puesto que, debido a o dado que. Un ejemplo, pues el día jueves no hay clases porque hay paro nacional. En este tipo de oración usamos dos conectores, que es el pues y el por qué. En el conector concesivo, expresa una dificultad o una oposición que no impide el cumplimiento de lo dicho a una oración principal. En este tipo de conectores se usará el si bien, a pesar de, aún, cuando, por más, entre otros. Un ejemplo, ha dejado de llover, aún así está el tiempo desagradable. Aquí en esta oración hemos usado el conector de aún sí. El conector consecutivo. Este permite la interpretación de la segunda oración o de un fragmento como consecuencia de la primera. Con este tipo de conectores se usarán los siguientes términos: por ende, como consecuencia, entonces, luego o por consiguiente. En una oración, salió tarde de su casa, de hecho, llegará tarde a la cita. En esta parte usamos el conector que es de hecho. El conector temporal. Este indica el orden en el tiempo en que ocurren los eventos narrados o se desarrolla la argumentación del texto. Los conectores son mientras tanto, por, cómo, luego, antes, después, cuándo, entonces y en cuanto. En una oración, mientras estés de vacaciones podemos ir a la playa, luego iremos a París. Los conectores en esta oración son mientras y luego. El conector jerárquico. Este sirve para introducir diferentes partes del discurso de forma coherente, brindando un orden espacial y temporal. En este tipo de conector se usarán los siguientes. En primer lugar, en segundo lugar, para comenzar, por último, por otra parte y luego. Ejemplo, Luis quedó en primer lugar en el concurso de artes, mientras que José quedó en segundo lugar. Los conectores aquí son primer lugar y segundo lugar en esta oración. El conector finales. Estos son tipos de oraciones subordinadas que tienen un conector final. Ejemplo, mis vecinos pusieron alarma para que sus hijos puedan dormir tranquilos. El conector en esta oración es el para qué. Los conectores negativos. Estos representan la operación lógica de negación, es decir, no a todo. Los conectores a usarse son no, de ninguna manera, no hay forma, tampoco, jamás, de ninguna manera, nunca. Ejemplo, no iré a la escuela, tampoco iré a clases de piano. Los conectores que usamos en esta oración es la palabra no y la palabra tampoco. Los conectores afirmativos son enunciados mediante los cuales una persona muestra que cree que algo es real o verdadero, porque se tiene evidencias o certeza de ello. Los conectores usados aquí son sin duda, ciertamente, seguro, por supuesto, siempre, sí y también. Un ejemplo de este conector es sin duda. Castigarán a mi mascota por dañar la escoba. Seguro lo hacen dormir afuera. En esta oración hemos usado el conector de sin duda y seguro. En los conectores copulativos, son aquellos cuyo predicado incluye un verbo copulativo, es decir, que exige un componente para completar su significado. Los conectores a usar son y, además, ni,
que, incluso, aún, también y asimismo. Ejemplo, además, la fiesta estuvo aburrida. El conector que usamos aquí es la palabra además. Conectores de uso frecuente. Los conectores de uso frecuente son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí, que usamos en nuestro día a día. Tenemos diferentes tipos de conectores de uso frecuente. Para empezar un escrito, para añadir ideas y ordenarlas, para introducir ejemplos, para indicar conclusiones y para comparar. En el conector de uso frecuente, para empezar un escrito, se usarán los siguientes conectores. Para empezar, ante todo, la finalidad de este escrito, en primer lugar, entre otros. Para añadir ideas y ordenarlas, en este caso usaremos los siguientes conectores. Por lo que me respecta a continuación, por otra parte, asimismo, a lo que se refiere, entre otras. En el conector de uso frecuente, para introducir ejemplos, se usarán los siguientes conectores. En concreto, o sea, de hecho, por ejemplo, esto es, particularmente, así como. Un ejemplo de este conector sería en la siguiente oración. De hecho, mañana me iré de viaje, por ejemplo, a París. En esta oración hemos usado los conectores de la palabra de hecho y por ejemplo. El conector para indicar conclusiones. En esta parte usaremos los conectores de en otras palabras, por lo anterior, dicho de otro, en efecto, en conclusión. Un ejemplo de estos conectores es, en otras palabras, no habría concierto por la lluvia. En este tipo de oración hemos usado el conector de en otras palabras. El conector para comparar. En esta parte usamos los siguientes conectores en una oración. Así como, de la misma manera, del mismo modo, desde otro punto de vista, entre otros. Por ejemplo, de la misma manera que perdiste la mochila, perderás el celular. El conector usado en esta oración es la palabra de la misma manera.